Bienvenidos a la expedición Daguerre. Me acompaña mi amigo Tyron y soy George Frost. Tenemos la misión de explorar el mundo de los triángulos. Esa misión de explorar el mundo de los triángulos nos va a llevar a conocer todas las tribus y todos los pueblos que están en esos sitios. Efectivamente, vamos a ver 3 grandes reinos o 3 grandes países y 3 grandes tribus. En cada una de estas tribus y en estos países tendremos clasificaciones distintas. Vamos a hablar de triángulos en función de sus lados y en función de sus ángulos. Y además nos meteremos dentro de cada una de las tribus para conocer elementos característicos de estas familias. Por ejemplo, sus lados, sus vértices, sus ángulos, sus segmentos y rectas notables. Me parece muy bien, profesor. ¿Qué tal si desembarcamos? Desembarquemos, pues. Muy bien, ahora vamos a presentar el mapa del reino de los triángulos. Como lo dice su nombre, es un reino bien particular. Son figuras geométricas formadas por 3 ángulos, de ahí su nombre, triángulos. Luego, este reino ha sido dividido en 3 grandes países. El país más al sur, al que se conoce con el nombre de acutángulos. Todos los triángulos que viven allí tienen ángulos menores a 90 grados. Sus 3 ángulos son menores a 90 grados. Tenemos un país más al centro, ahí tenemos al país de los rectángulos. Es un país bien particular porque los triángulos que allí viven tienen un ángulo recto, quiere decir un ángulo de 90 grados. Y finalmente, más al norte, encontramos uno de los países más grandes, los octusángulos. Este país tiene la característica que todos sus triángulos tienen un ángulo mayor a 90 grados, un ángulo obtuso. No obstante, en cada uno de estos países viven algunas tribus. Las más nobles, aquellas que ejercen el reinado, viven en el país de los acutángulos y son los triángulos equiláteros. La nobleza en este reino se mide por la cantidad de lados iguales que tiene. Y el equilátero es el triángulo más noble que existe, porque todos sus ángulos miden 60 grados y todos sus lados miden la misma cantidad, la misma longitud. No obstante, además de tener triángulos de mayor nobleza como son los equiláteros, tenemos triángulos menos nobles, los que llamamos la burguesía, porque tienen por lo menos 2 lados iguales. Esos 2 lados iguales los convierten en triángulos isósceles. Está constituida por aquellos elementos o aquellos triángulos que tienen solo 2 lados iguales. Estos 2 lados iguales los hacen ser menos nobles que los equiláteros. Y tienen, a pesar de esta falta de nobleza, pueden encontrarse triángulos isósceles en cualquiera de los 3 países, tanto en los acutángulos como en los rectángulos como en los obtusángulos. Finalmente, aquellos triángulos que no tienen nobleza, entiéndase, aquellos triángulos que tienen todos sus lados desiguales, los escalenos. Los escalenos viven tanto en el país de los acutángulos como en los rectángulos como en los obtusángulos. Esta clasificación nos permite decir que los triángulos se relacionan o se categorizan en función de sus lados, equiláteros, isósceles y escalenos, o en función de sus ángulos, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Espero haya quedado clara la diferencia entre un país y otro y entre una tribu y otra. Me acaban de llegar informes acerca de las características que tienen los habitantes de este reino, es decir, los triángulos. Las vamos a separar en 2 grandes grupos, los segmentos notables y las rectas notables. Dentro de los segmentos notables tenemos a la mediana. La mediana es el segmento que une el vértice con el punto medio del lado opuesto. Es importante darse cuenta que al dibujar las 3 medianas encontramos un punto, ese punto de intersección es único y se llama baricentro. Es el punto de intersección de las 3 medianas y todos los triángulos tienen ese punto. Es un punto bien importante y bien particular.
Es obvio que dos rectas o dos segmentos se cortan en un punto. Lo que es bien extraño es que tres segmentos se corten en el mismo punto. Y las medianas tienen esta característica. Se cortan en un punto y ese punto se llama baricentro. Segundo segmento. Este segmento se le llama altura. Es el segmento perpendicular que va de un vértice al lado opuesto o su prolongación. También se cortan las tres alturas en un punto y a este punto se le llama ortocentro. Hemos cerrado el capítulo de los segmentos. Ahora voy con el capítulo de las rectas notables. Dentro de las rectas notables tenemos dos grandes familias, las mediatrices y las bisectrices. Cuando se intersectan, cuando dibujamos las tres rectas que llamamos mediatrices, es decir, aquellas que pasan por el punto medio de un lado y son perpendiculares a ese lado, el punto de intersección de las tres mediatrices se conoce como circuncentro. Cuando dibujamos las tres bisectrices, es decir, la recta que divide al ángulo interior a un triángulo en dos partes iguales, conseguimos el punto de intersección al que llamamos incentro. Les dejo de tarea leer las características que tienen el incentro y el circuncentro para dibujar circunferencias inscritas o circunscritas al triángulo. Muy bien, Tyron, hemos visitado el reino de los triángulos. En él hemos identificado tres grandes países: acutángulos, menores a 90 grados, rectángulos con un ángulo de 90 grados y obtusángulos con un ángulo mayor a 90 grados. Dentro de estos países tenemos a una serie de siervos. Estos siervos se dividen en tres grandes clases. ¿Cuáles son? Bueno, tendríamos los más nobles. Muy bien. Que son los equiláteros. Excelente, excelente. Ok, tendríamos a los burgueses, que vendrían siendo los isósceles. Muy bien. Y tendríamos al vulgo o al pueblo, que vendrían siendo los escalenos, ¿no? Tal cual. En este reino la nobleza se mide por la cantidad de lados iguales. Los reyes tienen tres lados iguales, tres ángulos iguales, equiláteros. Los burgueses solo tienen dos lados iguales y el pueblo, el vulgo, no tiene ningún lado igual, son los escalenos. Además, hemos conocido las rectas notables y segmentos notables dentro de los triángulos. Todo esto para caracterizar a los integrantes que viven en este reino. ¿Qué te ha parecido? Muy interesante. Creo que todos tenemos que tenerlos inventariados. Muy bien, tenemos que hacer una encuesta, tenemos que hacer un censo de quiénes son escalenos, quiénes son rectángulos, quiénes son obtusángulos, para así poder determinar la mejor manera de gobernar este reino. Hasta luego. Nos vemos la próxima.